Buenos días, iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana. Ahorita estamos a mitad de semana. Y pues espero que todo esté bien en sus vidas, en sus hogares, sus trabajos, sobre todo con Dios mismo, en su relación con Dios. Esto es algo muy importante, que nosotros siempre estemos bien, porque somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo que Dios ha determinado para estos últimos tiempos y vivir en esta etapa que nos tocó vivir. Bueno, quiero continuar el tema del capítulo número 5 acerca del Espíritu Santo. Y ahorita estamos estudiando el Espíritu Santo con relación a la revelación y a la inspiración. Y ya pues el día de ayer estuvimos introduciendo el tema, hablando cosas muy interesantes, como el Espíritu de Dios es el autor, ¿okay? y también en los medios de la revelación, como el Espíritu de Dios, ¿okay?, viene a la vida del hombre, ¿okay?, a los escogidos, y le revela de diferentes maneras, trae esa revelación. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, nos revela todas las cosas, y esa revelación en nosotros provoca inspiración, con la cual nosotros hablamos, aconsejamos, escribimos, tomamos algunos temas, estudios, bajo esa revelación, la cual somos inspirados, ¿ok? Y más claro, pues está en toda la palabra de Dios que fue inspirada, ¿ok?, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en toda justicia. Entonces es algo muy interesante, ¿okay?, que nosotros lo podemos entender. Yo sé que no todos les interesa este tema. De hecho, alrededor nada más de 7 personas son las que miran este video o esos temas. Pero con esos 7 que siguen viendo este tema, yo espero que les bendiga, les ayude. Lo importante no es cuánta gente le interese conocer del Espíritu Santo, sino que alguien que marque la diferencia, ¿okay?, alguien que marque, ¿okay?, esa manera de ser sal de la tierra y luz del mundo de una manera efectiva. Estamos tan llenos de programas humanos, doctrinas humanas, y de repente no queremos salir de ahí. Pensamos que son los parámetros, nuestra religión, y no queremos más que seguir ese programa que nos fue puesto, ¿okay? Y de repente en ese programa nunca nos enseñaron, nunca profundizaron, nunca nos instruyeron acerca de conocer del Espíritu Santo. Y es por eso que pues gran parte del pueblo de Dios, de iglesia, pues no es muy llamativo estos temas, porque ellos ya tienen una estructura y es difícil que la quiebren, ¿ok? Y seguimos dependiendo de eventos, seguimos dependiendo de formas, ¿ok? Solamente doctrina enseñada o acostumbrada, ¿ok?, por el hombre. Pero cuando tú conoces al Espíritu Santo, y cuando tú sabes quién es el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios es la unción del Santo,
que está en nosotros y Él nos enseña todas las cosas. Entonces, si el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros activamente y nosotros lo buscamos, lo procuramos, muchas respuestas van a venir. Mucha confusión se va a ir, mucha desesperación se va a ir, mucha presión, mucha angustia se va a ir. ¿Por qué? Porque has conocido al Espíritu Santo y sabes bien que Él está ahí, que cómo trabaja, sabes cómo dirigirte a Él, sabes lo que Él está haciendo. Pero hoy miramos pues mucho cristiano de esa manera. Bueno, es por eso mi intención, ¿no? Entonces, a ustedes que están viendo este video, a este estudio, que están siguiéndolo, ok, aprovechenlo, pero pónganlo por obra. Cada tema, ok, practíquenlo, vamos a practicarlo y esto nos va a cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Y esto es lo importante, iglesia. Ok, bueno, vamos a seguir entonces con nuestro tema. Ok, y vamos a mirar los medios de la revelación. Y los medios de la revelación pues son varios. Dios ha utilizado varios medios de revelación, ¿verdad? El número uno es, hubo revelación por medio de la palabra. Por eso encontramos esa palabra en el Nuevo Testamento que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque algo sucede cuando viene esa palabra y llega a nuestro oído, baja a nuestro corazón y entonces viene una revelación que nos inspira a tomar decisiones, a fortalecer nuestra fe. Pero esto desde el antiguo tiempo está marcado, ¿ok? Que hubo revelación por medio de la palabra. Éxodo capítulo 19, verso 9, dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, importante eso, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces aquí Moisés está sirviendo de interlocutor entre el pueblo y Dios. Pero Dios hace su voz audible. Dice para que el pueblo oiga, ¿ok? Mientras yo hablo contigo. Entonces Dios empieza a traerle a Moisés los diseños, le empieza a traer a Moisés las formas, los principios, los valores, ¿okay? que el pueblo tenía que hacer, regirse por medio de ellos. Pero esta revelación que Moisés está recibiendo y que el pueblo está escuchando, es una revelación que viene por medio de la palabra de Dios, ¿ok? O sea, literal, no estoy hablando de la Biblia, es una palabra de Dios literal, audible, ¿ok? Entonces, y Dios lo hace de una manera audible, ¿ok? A Moisés y que el pueblo lo oiga. ¿Por qué? Dice, y también, o sea, ¿por qué lo hace? Dice, y también para que te crean para siempre. Entonces siempre es importante que nosotros sepamos que Dios habla, literalmente, audiblemente. Dios habla. Es como escuchar a una persona, ¿okay? Que viene a tu oído y empieza a indicarte, empieza a hablarte, empieza a revelarte, ¿okay? Y esto es algo muy, muy importante que nosotros lo entiendamos, porque muchas veces Dios quiere hacerlo, pero como nosotros estamos muy desatendidos a cuestiones del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo es una emoción, es un sentimiento, es una experiencia
que estamos muy lejos de la realidad, que lo encerramos todo ahí y nunca esperamos una voz de Dios audible, ¿okay? Y una voz que te da testimonio, ¿okay?, a ti acerca de su presencia, pero también testimonio para otros. Ahora hay una historia, ¿okay? Quiero tomar otro ejemplo en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3, verso 4 al verso 9. Dice de esta manera: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. O sea, cuando habla conocido a Jehová, él no había tenido esa relación tan íntima con Dios. Él solamente servía. Era el sirviente del profeta Elí, nada más. Él hacía los asuntos del templo y le ayudaba a X cosas ahí, pero él no había tenido ese encuentro con Dios, ¿ok?, para poder oírle. Por eso que dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y esto es muy, muy interesante, porque esto nos habla de muchos de nosotros. Ayudamos en la iglesia, hacemos cosas de iglesia, tratamos de llevar una vida cristiana que nos enseñan en la iglesia, pero no tenemos una relación íntima, no hemos conocido a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que conocer íntimamente a Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos escuchar su voz, porque Dios trae revelación a través de su voz. Él te habla literalmente. Entonces, dice que no había conocido a Jehová aún. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, hoy necesitamos entender eso. Para que venga una palabra de Dios audible y traiga revelación a nuestras vidas, tiene que haber esa relación íntima. Conocer a Dios es buscarle en su presencia. Cuando nosotros empezamos a buscar en la presencia de Dios una vida íntegra, oración, ayuno, y que estamos nosotros metidos en ese corazón quebrantado delante de Él, entonces vamos a empezar a conocerle a Él, a conocerle en su presencia, a conocerle en su amor. Y cuando tú lo conozcas, cuando logremos conectarnos con Él en esa unión, entonces va a venir palabra de Jehová. Y esa palabra te va a ser revelada. Entonces, escúchelo bien, no quiere decir de que no necesitemos la Biblia. Al contrario, la palabra de Dios, la Biblia, ahora sí, la Biblia se te va a revelar lo que Dios quiere hablarte. Y esa voz va a venir a través de la palabra y te va audiblemente vas a escuchar su dirección. Dice, Jehová pues llamó una tercera vez a Samuel. Dice, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, dice, conoció Elí que Jehová llamaba a aquel joven. Y Elí, dice, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Habla Jehová porque tu siervo oye. Y así Samuel se fue y se acostó en su lugar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho eso a Dios? Habla Dios porque tu siervo oye. Habla Dios porque tu siervo oye. Entonces, porque nosotros no estamos a veces tan acostumbrados, ¿okay?, a mirar de esa manera, a saber que de esa manera Dios habla. Y ahora Dios,
Por eso es que puso su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo nos lo aclaró. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Él habló acerca de que Él nos iba a recordar todas las cosas. Él dijo que iba no solamente a recordarnos todas las cosas, sino que iba también a traernos un mensaje del cielo, porque dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu de Dios en tu vida, es el interlocutor entre tú y Dios. Y vas a oír la voz de Dios audiblemente. Entonces, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados solamente a que un predicador nos dé una palabra, a que alguien simplemente nos dé un estudio bíblico y hasta ahí. O sea, como que nuestras vidas dependen del hombre, cuando debemos de entender y comprender de que nuestras vidas espirituales dependen de nuestra relación con Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace oír la voz de Dios para poder tener una revelación de las cosas. Entonces, eso es lo personal de cada creyente, Claro, sabemos que cada líder que nos ministra, que nos enseña a través de prédica o a través de estudio de Biblia, sabemos que esa palabra también viene bajo una inspiración de una revelación que alguien tuvo. Y hay que abrir el corazón para oírla. Pero yo te estoy hablando de una voz de Dios para ti personalmente, para que instruya tu vida personalmente. Bueno, entonces la voz directa de Dios en las ocasiones mencionadas nos constituye una vivida experiencia y advertencia también de que la revelación es específica, clara, y esto está en la palabra. Entonces cada uno de nosotros debemos de oír a Dios para poder tener nosotros una revelación específica, clara, a través de su propia palabra. Entonces usted tiene que oír a Dios. Cada cristiano, cada creyente tiene que oír a Dios. Y esto es algo muy importante en el caminar. Entonces, si usted se está dando el tiempo para escuchar este video, sí, repito, solamente hay como 7 personas que lo ven. Pues si usted es una de ellas, necesita entender que el Espíritu de Dios quiere traerle una voz, una palabra audible para usted, específica, clara, en los asuntos de su vida. O sea, no todo es depender de, y más en estos tiempos que no podemos congregar tan seguido, en estos tiempos que estamos en esta cuarentena y que no podemos venir a la iglesia tan seguido para que la palabra de Dios esté continuo en nuestro oído. Es aquí donde tenemos que tener esos tiempos para buscar de la presencia de Dios y para decirle, habla que tu siervo oye, y escuchar esa voz, y esa voz que va a venir, a través de audiblemente a ti, esa palabra va a ir conforme la Escritura. No se va a contradecir con la Escritura. Por eso es que la voz que viene de Dios, que tú la puedes comparar, o con la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera de cómo tú y yo no nos podemos equivocar cuando es Dios. Porque hay 3 voces que la persona escucha. Es la voz del mundo, la voz del engañador y la voz de Dios. Entonces hay que discernir nosotros cuál es la voz que estamos escuchando.
Para eso está el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Para eso, porque muchas veces escuchas la voz del mundo, más hoy, ¿no? Que está escuchando los rumores, las muertes, los contagios, está escuchando y escuchando, y escuchas tanto esa voz que te afecta, te atemoriza, te da miedo, o sea, no quieres ni mirar por la ventana de tu casa, estás absolutamente confuso, ¿no? Y más como cristianos, pues, ¿dónde está Dios en mi vida en estos tiempos? O a veces escuchamos la voz del enemigo que viene y también y nos empieza a decir de cosas en estos tiempos, desánimos, malos pensamientos, y viene y atormenta con pecado a veces nuestras vidas. Pero viene la voz de Dios también, y ahí está la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios viene a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es una voz que tenemos que aprender a oír. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces hay una voz que tenemos que estar escuchando en este tiempo para seguirle, para saber cuál es el paso siguiente, para saber la dirección que necesitamos tomar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, por eso es tan importante esto, iglesia. Por eso es muy importante que nosotros atendamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo habla. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Entonces, el apóstol Pablo dice, tiene que haber una voz que el Espíritu Santo les esté hablando. Una voz, una palabra que les traiga revelación, porque esto sucedió y esto se está cumpliendo con lo que el Espíritu Santo habló al profeta Isaías. ¿Qué fue lo que el profeta Isaías escuchó? Bueno, esto se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 9 y 10, donde dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Te das cuenta? Entonces viene el Espíritu de Dios y trae esta palabra a través del profeta Isaías. Y lo que la palabra era acerca de un corazón engruesado, insensible, pues, en otras palabras, un corazón insensible, una manera de oír pesadamente, o sordera, ciegos también, para no percibir. Entonces, eso es lo que le vino a la generación, en los tiempos de Jesús, en el antiguo, en la vida de Jesús y en el ministerio de Pablo, profetizado o dicho por el Espíritu Santo al profeta Isaías. Entonces parece que todavía esto sigue. Parece que todavía el corazón se vuelve insensible. Parece que todavía tenemos problemas para oír. Tenemos problemas para ver, para discernir, para podernos convertir, y para poder recibir una sanidad. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender, como el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues, que nos hace oír la voz de Dios. Entonces, resulta evidente entonces que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que tiene la misión de dar a conocer la revelación de Dios en la palabra. Entonces, el Espíritu de Dios, esa es su misión también. Entonces, cuando
vayamos a orar, cuando vayamos a leer la Biblia, hablemos con el Espíritu Santo unos momentos. Habla con el Espíritu Santo. Dile que te haga oír la palabra de Dios mientras oras. Mientras oras. Cuando estamos orando, tómate un pequeño tiempo en silencio y dile, Espíritu Santo, háblame. Trae la palabra. Y ora. Si viene, va a ser una experiencia asombrosa. Y si no, el Espíritu Santo te va a dar intuición de las cosas que tienes que hacer. Y cuando leas la Biblia, lo mismo. Espíritu Santo, tráeme la palabra. Háblame. Y cuando empiezas a leer la Biblia, ahí vas a mirar que la palabra de Dios va a ser personal. Va a ser una palabra como que Dios te está hablando a ti. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es la persona que tiene la misión de dar a conocer la revelación de Dios en su palabra, ¿ok? Tanto literal como bíblicamente. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender para saber escuchar a Dios. Punto número 2. También hubo revelación por medio de sueños, ¿ok? Que también esto está pues muy olvidado, ¿no? O sea, también está descartado a veces. No comprendemos cuál es esta función. Pero vamos a mirar que este medio de revelaciones, sueños, tuvo expresión muchas veces en los primeros tiempos. Y es algo muy interesante esto, porque los sueños que traen revelación no solamente los tuvieron los cristianos o en aquel entonces los hombres o las mujeres de Dios antiguamente, sino muchos hombres paganos tuvieron sueños de revelación. Increíble, pero cierto. ¿Ah? Digamos Faraón, digamos Nabucodonosor. ¿Ah? Bueno, dice Génesis capítulo 20, verso 3. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí es otra persona y ese es un pagano. Y Abimelech no es creyente, no es cristiano, es idólatra, puedes leer la historia. Pero Dios viene a él y trae una revelación en sueño. Entonces ellos mismos pudieron identificar cuando es Dios. Y esto es referente porque él había tomado la mujer de Abraham porque Abraham había mentido, diciendo que era su hermana. ¿Okay? Entonces, Dios viene y le revela a él. En Génesis capítulo 31, verso 11, dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños. Mira qué interesante. Me dijo el ángel de Dios en sueños. Una visitación angélica en sueño que para traerle una revelación de Dios. Jacob. Y yo dije, heme aquí. ¿Ok? Entonces es interesante, ¿ok? Como en sueños también hay visitaciones angélicas para poder traernos una revelación de Dios. En Génesis capítulo 37, verso 5, y soñó José un sueño. Conocemos la historia, ¿verdad? De José el soñador. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, Dios empezó a tratar a José, pero a través de sueños. Es un ministerio que se desarrolló en él, porque después, cuando él está en la cárcel, interpreta sueños, ¿no? Como el copero y el panadero del rey que estaban ahí en la cárcel. Y después, interpretar el sueño de Faraón, acerca de los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de vacas gordas, y también acerca de las espigas, que al final era el mismo sueño. Entonces, como el ministerio de que Dios tratara en él en sueños, le dijera su llamado, su ministerio, y también la revelación que tuvo, ¿verdad? Lo mismo podemos hablar de Daniel, ¿verdad? Otra persona que Dios traía revelación en sueños, y esto también
estos ministerios no solamente ocurren y ocurrieron solamente en el Antiguo Testamento, sino están profetizados para este tiempo, como el libro de Joel nos explica, donde dice Joel capítulo 2, versos 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es importante, sobre toda carne, ¿ok? No específicamente o especial en unos cuantos, sobre toda carne, ¿ok? Y profetizarán, ¿ok? Número 1, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, número 2, y vuestros jóvenes verán visiones, número 3. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, cuando viene el derramar del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que está disponible para toda carne, para toda persona que lo busque, para toda persona que le crea, para toda persona que le reciba. Entonces van a acontecer tres cosas, y es para estos tiempos. Número 1, profetizar. La palabra profetizar, en palabras así tan sencillas, significa comunicar el mensaje de Dios. Entonces va a haber personas que a través del Espíritu Santo van a traer revelación. Esa revelación los va a inspirar para que ellos hablen palabra de Dios, mensaje de Dios, conocimiento de Dios. La palabra profetizar también sencillamente se puede explicar hablar por inspiración. Es la palabra profetizar, hablar por inspiración. Y esto surge en el derramar del Espíritu Santo sobre toda persona. Entonces esto es tan importante, pues, de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de Él. Entonces, de la búsqueda de su presencia, darle lugar a Él, darle la preferencia número 1 en nuestras vidas, porque es el Espíritu de Dios, es Dios mismo en su Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Es el Espíritu de Cristo, que ya lo estudiamos también, ¿sí? Es totalmente en nosotros, y eso es algo muy, muy importante. Entonces, cuando habla de sueños, cuando hablamos de sueños, pues nos habla de visiones, nos habla de sueños proféticos, que nos anuncian las cosas que están sucediendo y las cosas por venir. Sueños que nos empiezan a recordar escrituras y que nos dan formas, símbolos, escenas que vienen a nuestro sueño, para poder nosotros saber lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Entonces, tanto en nuestras vidas como también ministerialmente, familiarmente, en todos los aspectos. Y también habla de que vienen visiones. La palabra visión simplemente es tener la capacidad de percibir, tener la capacidad de percibir, de conocer, y de adquirir conocimiento. Eso es lo que nos habla acerca de la palabra visión. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, a nuestras vidas, vamos a tener esa capacidad, en nosotros. Pero repito, somos muy bajos en nuestra vida espiritual. Somos muy bajos, y como lo dije al principio, y es triste que la gran mayoría se recargan más en un sistema religioso, se recargan más en un diseño que les fue inculcado, religiosamente, y nunca nos hablaron, nos dijeron, nos enseñaron acerca de depender del Espíritu Santo en nuestras vidas, de caminar con el Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo nos trae la revelación y nos trae la inspiración, siendo que está profetizado para este tiempo, que vamos a profetizar, se van a tener sueños y visiones. Entonces, es algo muy, muy importante, Bueno, seguimos entonces.
En general, no fue el método empleado para la revelación a los profetas, pero con frecuencia se usó en relación también para los paganos, como ya se lo hacía de ver, de que los sueños no solamente los hombres o mujeres de Dios lo tuvieron, sino también algunas personas paganas que no tenían nada que ver con Dios, pero Dios trató con ellos de alguna manera. Entonces, punto número 3, y yo creo que vamos a ir finalizando aquí porque el tiempo está encima. También el Espíritu Santo nos muestra que hubo revelación por medio de visiones. Vamos a profundizar un poquito en esta parte, ¿no? Donde el Espíritu Santo nos trae la revelación por medio de visiones. Ahora, en la visión, el agente humano, pues sí, tenía una participación más activa que en el sueño, ¿sí? O sea, en el sueño tú estás solamente recibiendo un mensaje, una inspiración, una escena, en el sueño. Pero en la visión es diferente, es como un éxtasis. Y esto me hace recordar a Pedro. Si usted se acuerda cuando Pedro subió a la azotea a orar, mientras le preparaban comida, le vino una visión, dice en otras versiones un éxtasis, donde baja un lienzo, amarrado de 4 puntas, y es como una sábana baja, y estaba llena de animales inmundos para él como judío, donde viene la voz en esta visión y le dice, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor. Entonces ya hay una interacción en la visión. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y eso se hizo 3 veces, donde el Señor le dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Ahora, esta visión le debería de haber traído, porque después lo entendió, digamos, un conocimiento de lo que Dios estaba a punto de hacer. Un conocimiento, ¿por qué? Porque él tenía por inmundo, sucio, a los gentiles. Entonces él debería haber entendido, porque después cuando llega a la casa de Cornelio, entonces ahí es donde él entiende la visión, y donde dice, ciertamente, dice, no podemos llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. O sea, entendió, se le reveló la visión que ahí. Entonces, pero hay una relación, una participación activa, ¿no? No lo mismo con los sueños. Porque el estar dormido no pareciera ser tan necesario para recibir una visión, como lo era en el caso de los sueños, Una visión sí la puedes recibir dormido, pero ya una visión no necesariamente tienes que estar dormido, Hay algo sobrenatural. Ejemplo, Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Fíjese bien cómo viene. Después de estas cosas vino palabra de Jehová. Viene la palabra de Dios, pero ahora viene en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, ahora viene la palabra de Dios a él, pero la palabra ya no es audible. Ahora la palabra es en visión, donde él tenía que estar apercibido, donde él tenía que haber adquirido un conocimiento, de lo que Dios iba a hacer con su vida y sus generaciones. Entonces, en Génesis capítulo 46, verso 2, y habló Dios a Israel en visiones, fíjate bien, de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Entonces ahora viene Dios, y le empieza a traer visiones, para percibirle, para que él tenga conocimiento de todo el proyecto, de todo el programa, del diseño divino que él necesitaba. Esto es muy importante que lo tengamos. Si usted recuerda también, cuando Pablo
y que lo acompañaba, iban rumbo a Asia y quisieron llegar a algunas ciudades, no recuerdo, Itinia, algunas ciudades, donde dice que el Espíritu Santo se los prohibió, no los dejó entrar a predicar esos lugares. Ahora bien, pero Pablo en esa ocasión recibió una visión a un hombre macedonio, ¿verdad?, que le decía a Pablo, ven y ayúdanos. Entonces él tuvo por enterado, él fue percibido, él entendió que Dios los llamaba a ir a Macedonia a ministrar. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo les prohíbe? Literalmente les prohibió 2 ocasiones. Y cómo de repente viene ahora una visión, ¿ah?, y viene esa visión y de un hombre macedonio pidiendo la ayuda de ellos. Entonces, ¿cómo ahora viene el Espíritu Santo de una manera diferente? ¿Ah? Y les trae la visión y fueron hacia allá y fue de gran bendición. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo viene la revelación, cómo viene la inspiración a nuestras vidas. ¿Okay? ¿Cómo trata? Entonces tenemos que hablar con el Espíritu Santo y decirle, háblame, ya sea audiblemente, ya sea en sueño o ya sea en visión. Entonces, porque eso es la administración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas para ocasiones especiales. Algunos lo podemos tener, otros no. Bueno, Isaías capítulo 1, no quiero entretenerme mucho, ni poner muchos ejemplos porque se va mucho el tiempo. Isaías capítulo 1, verso 1, visión de Isaías. O sea, cómo Dios trató en Isaías y fue en visiones. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces viene la visión a Isaías referente a un asunto y es acerca de Judá y Jerusalén. Entonces el Señor nos puede traer visiones a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, visiones, ¿ok?, también para alguien, ¿ok?, visiones en las cuales nosotros podemos hacer referencia de un acontecimiento en la ciudad, a una persona, en la iglesia, ¿ok? Lo podemos tener. Ezequiel capítulo 1, verso 3, dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Escúchelo bien. Primeramente viene la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Pero él está junto al río Quebar. Y cuando él está ahí, entonces viene la mano dice, vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces es una visión donde viene la mano de Dios y empieza él a tener visiones, ¿okay?, referente a los acontecimientos futuros que vienen. Entonces, como Dios también trae visiones para poder mirar, darnos a conocer, entender los acontecimientos que han de venir. Ok, entonces, y sin embargo, entonces el receptor de la visión no se encontraba simplemente despierto, como de costumbre, no, sino que también su alma, sus sentidos parecían encontrarse en algún estado más elevado, ¿no?, de alguna manera. O sea, es como Pedro, ¿no? Él estaba quizás ayunando, pero sí orando, estaba ahí meditando. Entonces él estaba en una búsqueda de Dios mientras le preparaban algo a comer. Entonces él estaba en un estado en su espíritu, espiritualmente alto, y ahí fue donde vino la conexión para la visión. Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir muy bajo espiritualmente. Somos muy, ¿cómo le podría decir? Somos personas muy, no quiero decir indisciplinadas, pero sí somos muy conformistas, esa es la palabra.
somos muy conformistas espiritualmente. Somos muy conformistas espiritualmente. Ya oré y ya, parece que eso es todo. Ya leí un poquito la Biblia, ya, eso es todo. Y, o sea, no vamos levantando, pues. O sea, nuestra oración tiene que ir levantando grados, tiene que ir levantando más. Nuestra lectura bíblica tiene que ir levantando más. ¿Sí? Nuestro ayuno tiene que ir levantando más. ¿Sí? Nuestra adoración, nuestra búsqueda de Dios tiene que ir levantando. Entonces, es un estado alto, pues, un estado elevado, ¿okay? Que uno tiene que hacer para poder nosotros, ¿okay? Ahora sí, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, esa es la diferencia. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo y usted lo confiesa para salvación, el Espíritu de Dios viene a su vida. Pero el Espíritu Santo no por estar en su vida significa que va a realizar toda la obra. Él necesita la plenitud. La plenitud usted se la da. Cada uno de nosotros le damos la plenitud al Espíritu Santo. ¿Sí? Es cuando tú te encuentras en espacios reducidos y no tienes la libertad de movimiento porque está muy reducido. No tienes plenitud de movimiento. Entonces muchas veces así tenemos nosotros el Espíritu Santo, muy reducido. No hay plenitud. No hay una totalidad. Eso es un rendimiento total. Por eso es que, o sea, por eso es que muchas personas no les interesan mucho estos temas, ¿no? Pero pues, gloria a Dios, ¿no? Al que lo logre entender. Aquí no vamos a quedar, ya se me viene el tiempo encima, más de lo que yo quería grabar. Se nos viene el tiempo encima y vamos a mirar, primeramente Dios, para mañana, a cómo hubo revelación por medio del ministerio del Espíritu Santo ahora a los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo es que el Espíritu Santo le reveló a ellos y cómo viene la inspiración para que ellos pudieran escribir lo que escribieron, ¿ok? Entonces, espero que sea una bendición, ¿ok? Y usted, este pequeño grupo de personas que están siguiendo esta serie, vuelvo a repetir lo mismo, tratemos de practicarlo, tratemos de vivirlo, tratemos de conectarnos. Eso va a cambiar totalmente nuestra vida cristiana, nuestro caminar, ¿ok? Vamos a ir paso a paso levantando nuestro nivel espiritual. Eso va a ser cambios radicales, yo se lo aseguro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien lo hace, ¿no? Entonces no es el hombre, no es doctrina de hombre, no es parámetros que alguien pone y establece humanamente. No, estamos yéndonos sobre las Escrituras y hay que conocerlo a plenitud, ¿ok? Para darle ahora sí, esa plenitud, ¿no? Esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dios me le bendiga.